si el tema de las élites nos interpela y es interesante es porque enlaza, de algún modo, compromete, evoca problemáticas fundamentales para todas las ciencias sociales. Y como decíamos al principio, como la sociología es, entre las ciencias sociales, la que más se resiste a la especialización metodológica y a la especialización temática, de algún modo se ve comprometida en todos esos aspectos que se aglutinan en la noción de élite. Por ejemplo, hablamos de élite cuando nos interesamos en cómo se produce y se distribuye la riqueza, ¿no? Y entonces a veces la noción de élite está asociada a las clases altas, a las élites sociales. Nos interesamos en las élites cuando pensamos en cómo se coordina la acción colectiva, en particular cómo se ejerce la autoridad y el poder, ¿no es cierto? Y entonces ahí hablamos de élites políticas o de élites organizacionales. Y también nos interesamos en las élites cuando pensamos cómo se conquista y se retiene el reconocimiento social, la estima, el prestigio, ¿no? Algo que interesa a los sociólogos de la cultura, a los investigadores de las profesiones, ¿no? Entonces la palabra élite de algún modo trata de mantener juntas todas estas preocupaciones que en algún caso se vinculan más con los intereses de los economistas, en otros de los cientistas políticos o de los analistas de la cultura, ¿no? Podemos decir en todo caso que se suele delimitar operacionalmente a las élites como aquellos grupos que concentran la mayor parte de los recursos económicos, pueden ser los activos, los ingresos, el patrimonio, o los recursos políticos, ¿no? La capacidad de decidir en temas cruciales para la comunidad o en temas culturales o de prestigio. Las élites serían en este caso las que tienen los mayores premios, los mayores galardones, la mayor popularidad. Entonces hay algo de la noción de élite que se vincula con los grupos que concentran la mayor parte de los recursos en un campo determinado. También muchas veces se define operacionalmente a las élites como aquellas que ocupan las posiciones más encumbradas, ¿no? Entonces, el jefe de una gran organización, el presidente del Banco Central, ¿no? El director del Fondo Monetario Internacional, serían élites económicas, o en todo caso formarían parte de ese campo de las élites económicas donde tendrían un lugar predominante por ocupar un sitial fundamental en organizaciones que en esos espacios son determinantes. Lo mismo uno podría decir de las élites políticas, ¿no? Uno define en general las élites políticas como aquellos que ocupan cargos en el Estado, en los partidos políticos, ¿no? Y que tienen entonces un lugar destacado en esas organizaciones, como podría tenerlo quien dirige la Biblioteca Nacional o el concurso de las letras en el caso de las élites culturales. Estos recursos y estas posiciones se suelen asociar con un elemento un poco más difuminado y inasible, pero que también se asocia fuertemente con la noción de élites, que es la influencia, ¿no? Supuestamente quienes acumulan mayores recursos económicos o quienes están ocupando posiciones altas en las organizaciones también tienen márgenes más amplios para definir, por ejemplo, cómo va a evolucionar el tipo de cambio o el nivel de inversión, o las grandes decisiones vinculadas con la distribución o la regulación de los mercados o la adopción de ciertas políticas públicas. Entonces ya ven, recursos, posiciones, niveles de influencia, son las tres grandes cuestiones que suelen vincularse a las élites, tanto si nos interesamos en las élites económicas como en las élites políticas, culturales, sociales. La cuestión es que hoy la noción de élite tiene la fuerza de su debilidad, uno podría decir, porque es un término muy polisémico. En general, los términos que tratamos, y me imagino que ese es un problema que ustedes analizan en el magíster y que, digamos, del cual los estudiosos de las élites no estamos exentos, es que los términos más interesantes, política, ideología, democracia, capitalismo, estratificación, poder, son términos que tienen casi todo, digamos, todo y su opuesto, ¿no? O sea, son muy difíciles de cindir, de definir, de precisar, ¿no? Entonces, por eso, digamos, una manera de hacerlo es remitirnos a la etimología, y ahí lo que hay que decir es que los estudios de las élites somos bastante irreverentes con la etimología de la palabra, porque la palabra élite proviene
en su momento del participio pasado de la palabra elegir en francés, digamos, remite a los elegidos, aquellos grupos más selectos, ¿no? A lo más destacado, ¿no? De un nivel de actividad. Todavía, a veces, cuando hablamos muchas veces con personas ajenas a nuestra disciplina, la gente sigue asociando élite a algo que brilla, que fascina, ¿no? Que genera admiración. Cuando en realidad, desde la tradición crítica, de élite, en todo caso se propuso en contraposición a la noción de élite otros términos que las desnostaban, desde el más vulgar en Francia, que empezó con los gordos, ¿no? Opulentos, los ricos, los burgueses, ¿no? Ahí donde los admiradores hablaban de notables, ¿no es cierto? Los críticos hablaban de gordos opulentos y concentradores de todos los beneficios que detentaba la sociedad. Y desde ese momento uno podría decir que la noción de élite, digamos, quedó bien. Uy, Modesto, aquí estás de silencio, ¿no? Sí. Uno podría decir que desde ese momento la noción de élite quedó un poco más asociada a una tradición de análisis que uno podría llamar maquiavelista, donde inscribiría a Pareto, a Mosca, a Mitchell, digamos, que es tributaria de la historia política, ¿no es cierto?, que se interesó sobre todo en las élites políticas, organizacionales, y en cierta medida Pareto en las élites sociales, como aquellos grandes hombres, ¿no?, grandes grupos de hombres que habían logrado intervenir de manera determinante en la historia, ¿no? A ese relato que sostení, que fundó, si se quiere, nuestras preocupaciones como analistas de estos grupos, se le contrapuso, digamos, desde un principio, esta teoría crítica más vinculada a el análisis del empresariado, los productores rurales y la burguesía, o en todo caso, quienes comandan los procesos productivos y concentran la coordinación de los procesos de trabajo y luego el manejo del excedente, ¿no? Entonces uno podría decir que esas dos tradiciones bastante opuestas entre sí, que no dialogaron, empezaron a entremezclarse, ¿no?, en algunas teorías. Ahí algunos de los colegas de la Diego Portales, digamos, estudiaron en Francia, y uno de los sociólogos que influyó más mi trayectoria fue Pierre Bourdieu, los trabajos de Pierre Bourdieu, que uno podría decir que es uno de los grandes sociólogos de las élites de los últimos años. Bueno, en la sociología francesa, élite es sinónimo de clase alta, élite social es sinónimo de clase alta, y en gran parte de los estudios de Bourdieu se presupone una correspondencia, ¿no?, entre capitales económicos, capitales políticos y capitales culturales. No existe esta idea de que hay una sociedad nacional con un grupo que coordina, ¿no es cierto?, la reproducción del orden, ¿no? Y entonces esta noción empezó a instalarse, digamos, fundiendo muchas otras, ¿no es cierto?, que conviven, pero que muchas veces se subsumen o se dan por supuestas, digamos, en esta categoría, ¿no? Entonces hoy hablamos de élite, hablamos de ricos, hablamos de élite, hablamos de clase política, hablamos de élite, hablamos de oligarquía, hablamos de élite, hablamos de establishment, ¿no es cierto? Entonces parte de lo que voy a proponerles hoy es que tratemos de repensar, digamos, las precisiones, los bordes de esta categoría, pensando que hay algunos interrogantes que se formulan en torno a ella que pueden resultar interesantes para todos nosotros. Digamos, uno de esos interrogantes es cuán unida, cuán dispersa, cuán plural, cuán confrontada está, digamos, esa cúpula de la sociedad, digamos, esos grupos sociales que de algún modo se ubican en la posición más dominante dentro de sus medios de actividad, digamos, de sus universos de actividad, o sea, cuánto se contraponen, ¿no?, las funciones, los intereses y los lineamientos de la élite política y la élite económica, o de los productores más vinculados a los servicios, con aquellos más vinculados a bienes de exportación, ¿no? O cuánto los intelectuales responden o no responden a
la comprensión del mundo en que viven y en ese sentido amenazan o no amenazan los intereses establecidos. En fin, hay un conjunto de preguntas vinculadas a la noción de élite en singular o en plural que siguen siendo de interés para el mundo en que vivimos. Hay otro conjunto de preguntas que también es interesante, que tiene que ver con cuáles son los mecanismos de reclutamiento, o sea, cómo logra un empresario en Estados Unidos, en Argentina, en Zimbabue, en Australia, alcanzar, ¿no? Una posición dominante en su sector de actividad. ¿No? Lo hace innovando, lo hace por los contactos estrechos que tiene con las autoridades políticas, lo hace porque logró importar de manera privilegiada una innovación extranjera, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se construye? No hay una de las chicas del grupo que trabaja, ¿cómo se construye un analista político? ¿Qué hace? ¿No? Que de repente un profesor de la Diego Portales sea una autoridad a la hora de analizar las condiciones del oficialismo y la oposición en las nuevas elecciones, ¿no? Que construye su prestigio y su autoridad para hablar sobre esos temas. ¿Cuáles son los criterios de reclutamiento, de promoción, ¿no? De instalación de alguien en una posición dominante? Y por último, digamos, cuánto esas posiciones, esa acumulación de recursos es inercial, digamos, tiende a reproducirse en el tiempo, a cerrarse, a concentrarse de manera, digamos, privilegiada y cerrada en un grupo que se abroquela, digamos, e impide la llegada de nuevos elementos, de nuevas familias, de nuevas personas, de nuevos intelectuales, de nuevos empresarios, o cuánto es más porosa, ¿no? Cuánto es más inestable, cuánto se reproduce más en el tiempo. Entonces, digamos, es un poco, digamos, la pluralidad de temas, ¿no? En la que se inserta la noción de elites, y con esa pluralidad, el punto de mira interesante que nos propone para pensar las desigualdades sociales y el poder, y los riesgos también cuando no somos lo suficientemente precisos en nuestras definiciones y en nuestros análisis, porque como dicen muchos de los estudiosos de estos temas, digamos, si bien ha habido en los últimos años una vuelta al análisis sobre las élites, digamos, un interés creciente, sobre todo de la mano de los trabajos de Piketty, pero también de una producción grande sobre la nueva derecha, ¿no es cierto? O sea, tanto la concentración de la riqueza como la emergencia de nuevos liderazgos vinculados a la derecha han motorizado el interés por las élites. Lo cierto es que ese interés se dio de una manera muy moralizante, digamos, mucho más preocupado por denunciar que por entender, describir y identificar patrones más o menos novedosos, y con poca creatividad, ¿no? Shamus Khan en su revisión bibliográfica sobre el tema dice que un poco el debate sobre las élites es un poco soso, ¿no? Un poco le falta sal, le falta pimienta, y yo creo que parte de eso tiene que ver con la imprecisión conceptual, con algo de las estrategias metodológicas, que es de lo que vamos a tratar después más en detalle juntos, y creo yo de cierta mirada que se desprende de la cuestión histórica para denunciar un grupo como si estuviera completamente escindido del resto, cuando en realidad las élites son una excusa para pensar los mecanismos de acumulación y reproducción de las desigualdades, que atraviesan, justamente porque son mecanismos interpersonales y con distintos gradientes, a otros miembros de la sociedad.